Ha huido porque no se sentía seguro en su propio país. Le damos la bienvenida a los Países Bajos. Los Países Bajos son un país pequeño situado en la costa de Europa Occidental, con alrededor de 17 millones de habitantes. Ha solicitado asilo en los Países Bajos para recibir protección. Seguirá un procedimiento de asilo que dura entre unas semanas y varios meses. En este vídeo, le explicamos brevemente cómo suele desarrollarse el procedimiento de asilo y con qué organizaciones se encontrará durante este. Organizaciones. Vluchtelingenwerk Nederland, una organización de derechos humanos independiente. Vluchtelingenwerk le explicará el procedimiento de asilo y podrá brindarle asistencia legal. Vluchtelingenwerk también podrá ayudarle a ponerse en contacto con otras organizaciones. Vluchtelingenwerk está presente en todos los centros del Organismo Central para la Acogida de Solicitantes de Asilo, COA por sus siglas en neerlandés. Durante el procedimiento de asilo, será acogido o acogida por el COA. Esta organización gestiona alojamiento, comidas y orientación para todos los solicitantes de asilo. Durante el procedimiento de asilo, se desplazará dentro de los Países Bajos una o más veces. Cada centro de acogida cuenta con atención médica. Aquí será atendido si está enfermo o enferma, si tiene problemas psicológicos o alguna pregunta sobre su salud. En todos los centros de acogida también podrá llamar al teléfono del consultorio médico. ¿Eres menor de 18 años? En ese caso, te asistirá la Fundación Nidos. Nidos se encarga de la tutela, la acogida y otros asuntos como la educación. El Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND, o Servicio de Inmigración y Naturalización, es una organización del gobierno neerlandés que evalúa su solicitud de asilo. El IND investigará su historia personal, así como situación del país del que provenga. A continuación, el IND decidirá si usted tiene derecho a recibir protección en los Países Bajos. Otra organización del gobierno neerlandés es el Dienst Terugkeer en Vertrek, DTIV, o Servicio de Retorno y Repatriación. Si el IND rechazase definitivamente su solicitud de asilo, DTIV hablará con usted acerca de su retorno. El gobierno neerlandés se asegurará de que cuente con la asistencia de un abogado durante el procedimiento de asilo. Usted no tendrá que pagar por ello. El abogado es independiente. Durante la mayoría de las conversaciones que tenga con el personal de las distintas organizaciones, se recurrirá a intérpretes. En algunas ocasiones el intérprete estará presente en persona, mientras que en otras traducirá por teléfono. Los intérpretes son neutrales, independientes y no influyen en la decisión relativa a su solicitud de asilo. Procedimiento de asilo. Ahora le explicaremos cómo suele desarrollarse el procedimiento de asilo. Fase de inscripción. La fase de inscripción comprende la identificación oficial y el registro. Esto lo lleva a cabo la Policía de Extranjería o la Gendarmería Real, Koninklijke Marechaussee. Un miembro del personal de esta organización le preguntará sobre sus papeles, sus datos y sobre cómo ha viajado a los Países Bajos. Se le abrirá un expediente y se le tomarán las huellas dactilares. A continuación, firmará su solicitud de asilo. El siguiente paso en esta fase será cumplimentar un cuestionario, el llamado formulario de inscripción. Hará esto en un ordenador o en papel. Le preguntará quién es, de dónde viene, quién es su familia y cómo ha viajado. El cuestionario finalizará con una pregunta sobre el motivo de su huida. Esto se conoce como motivo del asilo. Toda la información del cuestionario será enviada al IND. Por lo general, durante la fase de inscripción, también se tomarán imágenes de sus pulmones para detectar tuberculosis.
Si fuese necesario, se le administrarán medicamentos para ello. La primera entrevista que tendrá con el IND se conoce como audiencia de inscripción. Durante la audiencia, el IND comprobará las respuestas que haya dado en el formulario de inscripción. El IND también comprobará su respuesta sobre el motivo de la huida, pero no hará más preguntas al respecto. Tendrá la oportunidad de hablar sobre ello con mayor detalle en un momento posterior del procedimiento. Durante esta audiencia de inscripción, también podrá comunicar al IND cualquier corrección o adición. El periodo de descanso y preparación. Después de la fase de inscripción, tendrá tiempo para descansar y para prepararse adecuadamente de cara al resto del procedimiento de asilo. Esto se conoce como periodo de descanso y preparación. Aproveche este tiempo para reunir documentos y otras pruebas que respalden su historia. Aprovéchelo también para preparar bien su historia. Orientación y abogado. Flüchtlingenwerk le brindará una gran cantidad de información sobre su procedimiento de asilo. Esto se conoce como orientación. Si lo desea, Flüchtlingenwerk le brindará apoyo legal y podrá ofrecerle ayuda para recopilar documentos que sean importantes para su solicitud de asilo. En esta fase se reunirá por primera vez con su abogado, quien le brindará asistencia jurídica durante el procedimiento de asilo. Junto con su abogado, examinará el informe de la audiencia de inscripción y se preparará para la audiencia posterior, la llamada segunda entrevista con el IND. Durante la audiencia posterior, el IND le hará preguntas acerca de los motivos de su huida. Tanto Flüchtlingenwerk como su abogado trabajan de manera independiente del gobierno neerlandés y están ahí para brindarle apoyo legal e información. Aproveche sus conocimientos, cuénteles todo lo que pueda y hágales preguntas. Flüchtlingenwerk y su abogado tratarán de manera confidencial lo que usted les cuente. Asesoramiento médico. Por lo general, antes de que comience el procedimiento de asilo, un profesional médico evalúa, basándose en lo que usted le cuente, si puede mantener conversaciones con el IND y si el IND debe tener en cuenta su situación médica. Si tiene cicatrices o problemas médicos, cuéntenoslo. El procedimiento de asilo. Da comienzo su procedimiento de asilo, un momento importante. El procedimiento de asilo dura entre unos días y varios meses. La duración de este dependerá de sus trámites y del tiempo que el IND necesite para tomar una decisión apropiada sobre su solicitud. En los Países Bajos existen diferentes tipos de procedimientos de asilo. La forma en que se desarrollen las conversaciones con el IND también podría ser diferente. A menudo usted se sentará en una sala con un empleado del IND y el intérprete. El IND, sin embargo, también podría decidir llevar a cabo la conversación a través de una conexión de vídeo. El IND también podría pedirle que escriba su historia. Un informe escrito de este tipo puede ir seguido de una entrevista. A continuación, le explicaremos en términos generales cómo suele desarrollarse el procedimiento de asilo. El procedimiento en su caso particular podría ser ligeramente diferente. Esto dependerá de su situación personal. Durante el procedimiento de asilo, tendrá la segunda entrevista con el IND. Esta entrevista se conoce como audiencia posterior. Se trata de una entrevista importante. En esta entrevista, el IND le hará preguntas sobre por qué cree que está en riesgo en su país y por qué cree que usted personalmente corre peligro y qué pruebas tiene de ello. Si lo desea, y en caso de que sea posible, un empleado de Flüchtlingenwerk podrá estar presente durante la entrevista con el IND. Hable de esto con su abogado. El IND elaborará un informe de la audiencia posterior. Compruebe dicho informe junto a su abogado para asegurarse de que no contenga errores.
Si hubiese errores en el informe, su abogado se lo comunicará al IND. El IND tomará una decisión sobre su solicitud de asilo basándose en la audiencia de inscripción, la entrevista posterior, las pruebas presentadas y la respuesta del abogado. Existen 3 posibilidades. Que su solicitud de asilo sea aprobada. Que el IND tenga pensado rechazar su solicitud de asilo, lo que se conoce como intención, o bien que el IND necesite más tiempo para investigar. Si el IND tuviese intención de rechazar su solicitud de asilo, hable sobre ello con su abogado. Si no está de acuerdo con esa decisión, su abogado escribirá una carta al IND explicando los motivos de su desacuerdo. El IND podría aceptar su solicitud de asilo a raíz de la carta de su abogado. También podría decidir que el IND necesita más tiempo para investigar. En tal caso, entrará en lo que se conoce como procedimiento de asilo prorrogado. También es posible que, a pesar de la carta, el IND rechace su solicitud de asilo. El abogado valorará junto a usted si deciden presentar un recurso ante los tribunales. En caso de presentarse, el juez decidirá si la decisión del IND está justificada. Tras el procedimiento. Si recibe un permiso de residencia, podrá continuar viviendo y trabajando en los Países Bajos. Si tiene familia, podrá traer a su familia a los Países Bajos cumpliendo ciertas condiciones. Vluchtelingenwerk podrá ayudarle a seguir los pasos pertinentes e informarle sobre cómo funcionan las cosas en los Países Bajos. Si el IND rechazase definitivamente su solicitud de asilo, DTIV hablará con usted acerca de su retorno. En caso de regreso, Vluchtelingenwerk podrá brindarle asistencia, asesoramiento y apoyo. Si tiene alguna pregunta sobre este vídeo o sobre el procedimiento de asilo, puede dirigirse a Vluchtelingenwerk en todo momento. Estamos presentes en todos los centros de acogida para solicitantes de asilo. Encontrará más información acerca del procedimiento de asilo en refugeehelp.nl.